Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en unos segundos. Ya estamos en el horario acordado para la charla sobre la microhistoria del Cine Libertad. Esta charla, tal como lo hemos venido haciendo en el evento en Fascine desde hace años, hacemos eventos previos a la realización del evento que es en septiembre. Este año seguimos igual siendo en septiembre y tenemos una serie de presentaciones y eventos, etcétera, a lo largo del año para luego llegar como al evento, digamos, el foro en donde hacemos la congregación de personas, presentaciones de libros, etcétera. Nuestra primera actividad rumbo a Fascine de este año, gracias a los que nos acompañaron, fue la presentación del libro de Jodorowsky, El cine como viaje, de José Carlos Cabrejo. Y el día de hoy tenemos a Yadira Gutiérrez, Yadira Esther Gutiérrez. Le agradezco mucho, Yadira, por estar acá en esta charla, por aceptar conversar. Esta charla está sustentada en un trabajo de investigación que Yadira llevó a cabo a lo largo de un par de años en el Colegio de la Frontera Norte para realizar su investigación de maestría en estudios culturales. Ya tiene algunos años, sin embargo, Yadira tiene una trayectoria amplia, ¿no? sobre este tema de manera particular y sobre otros temas de manera como más relacionado al análisis cinematográfico, a la realización, a la formación, el trabajo con niños, el trabajo en animación, el hacer cortometrajes documentales, hacer cinefotografía, gestión de eventos, un montonal de cosas, ¿no? Que por ahí pueden ustedes observar un poco más la ficha curricular de Yadira Gutiérrez, que está en el evento, ¿no? Es una persona a la cual yo admiro mucho por el trabajo que ha realizado. Y pues la conversación es sobre esta investigación que a mí me llamó muchísimo la atención, que son pocas los intereses en cuanto a realizar historia, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es esa cosa de la microhistoria, ¿no? ¿Por qué no historia? Nada más así a seca. O sea, el contraponer ahí la historia con mayúsculas o las historias con minúsculas, todo esto. Pero bueno, estaba en que el interés en espacios de significación, espacios de memoria, como los cines, ¿no? En nuestro país, pues nosotros sabemos muy bien lo que hay una amplia historiografía sobre el cine, sobre los públicos, etcétera, más en el centro del país, para acabar pronto en Ciudad de México, ¿no? Hay mucha investigación al respecto, hay mesas, se conoce como bastante trabajo sobre la historia, o las historias, o las microhistorias, los relatos de la gente que dice qué significaba ir al cine en los años 40, en los años 50, ¿no? Cómo fue cambiando la ciudad y esos mismos espacios se fueron modificando. De pasar, ¿no? Como estos espacios muy rimbombantes, teatros enormes, ¿no? Ahora los multicinemas o lo que conocemos ya en la actualidad, pues ha sido un brinco ahí como bien interesante, ¿no? Entonces esto de detenernos en el tiempo un poco y rascarle por ahí a las memorias de los espacios, que los mismos espacios nos dicen cosas, y hablar con la gente que fueron actores fundamentales en esos momentos de fundación de este tipo de espacios, pues es algo que es un tipo de investigación que acá en Baja California nos hace mucha falta. Básicamente hay un par de libros por ahí, ¿no? que nos pueden ayudar un poco a dar norte, pero no hay trabajo. Entonces lo que nos arroja la investigación Yadira sobre la microhistoria del cine Libertad, nos abre muchas
muchos caminos, tanto para conocer precisamente la microhistoria del cine en libertad o ver cómo se construye una microhistoria, ahora sí que metodológicamente, conceptualmente, un trabajo de investigación en forma, nos abre caminos también para comprender y para aportar a más investigaciones al respecto. Entonces, bueno, valga esta breve pero sustanciosa introducción para darte la bienvenida, Yadira. Gracias de nuevo por aceptar la invitación a Gracias a ti, participar Apu. en este. No, gracias a ti siempre por aceptar la invitación. Y pues vamos a conversar. Lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu trayectoria? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho profesionalmente, digamos, a llegar a, a interesarte por este tema sobre el cine de libertad de manera particular? ¿Qué te motivó? Vale, pues bueno, ante todo, muchísimas gracias. Siempre había querido estar en Fascine, estoy cumpliendo un sueño. Lo que pasa es que nunca aplico, debo decirlo, pero ya después de esto no voy a tener ningún problema en aplicar. Soy fan de Fascine y también obviamente te tengo mucho respeto y admiración, así que es un placer estar aquí. Con respecto a mi trayectoria, pues yo tengo ya varios años trabajando en el audiovisual. Al inicio empecé trabajando a partir de la fotografía, que estudié fotografía en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, ya hace unos cuantos ayeres. Y a partir de allí empecé a involucrarme en la producción audiovisual. Cuando dejé Venezuela, bueno, justo antes de dejar Venezuela, en el 2017, tuve un acercamiento a un proyecto muy bonito que se llamó Vive Bengoechea. Este proyecto fui invitada por Marco Montiel Soto en la ciudad de Caracas a trabajar con un archivo fotográfico de un fotógrafo que era bastante desconocido en el país, o bueno, para mí era bastante desconocido, pero su nombre llevaba el nombre de la escuela donde nosotros nos graduamos de fotografía, de fotógrafos. Y a partir de ahí me empecé a involucrar con lo que era el trabajo de la investigación y con el trabajo del archivo y con el trabajo de la fotografía. En ese momento trabajamos con la Fototeca Venezolana y pues el trabajo de encontrar los materiales, ¿no? De seleccionarlos, de hacer una catalogación de lo poco que íbamos encontrando disperso en la ciudad, la digitalización y después como la entrega de esto fue el primer acercamiento que yo tuve a una investigación con referencia al audiovisual. Cuando llegué a Tijuana, el primer lugar en el que yo me acerqué fue al archivo histórico, tratando de investigar un poco sobre los fotógrafos de la ciudad y sobre todo sobre los documentalistas de la región. Quería conocer a través del audiovisual la ciudad. Y en ese momento en ese momento estaba de coordinador Gabriel Rivera Delgado, y él me comentó que no existía esta base de datos. Y a partir de allí, pues como que dije, bueno, ¿y cómo conoce la gente la ciudad, no? Y para mí era muy importante saber en dónde estaba parada, cuál había sido la historia de la ciudad, quiénes habían sido los trabajadores del área que a mí me interesa, ¿no? Y a la cual me iba a insertar. Entonces, para mí fue esto desde el primer momento muy importante. Y pues bueno, con el paso del tiempo me fui involucrando un poco más en la ciudad, conociendo su gente, conociendo su historia, pero siempre con la curiosidad de conocer un poco más. Soy cinéfila de nacimiento, creo que es culpa de mi papá, y pasaba mucho tiempo en la Cineteca Tijuana, cuando se recién inauguró. Carlos Sarabia creo que me dijo, ¿y tú no trabajas? ¿O qué onda con tu vida, no? Que estás aquí todos los días. Y le dije, no, sí trabajo, pero no te voy a decir en qué, porque me daba pena en ese momento y ahorita tampoco lo voy a decir en dónde trabajaba. No era nada ilegal. Y
me invitó a colaborar en la Cineteca con la creación de un proyecto, estábamos hablando ya de 2012, un proyecto que estaba a punto de nacer, que era la Mediateca Tijuana. Esta mediateca tenía como objetivos, pues, que ser un espacio idóneo para que la gente como yo, curiosa, que quisiera conocer sobre la filmografía de la ciudad, pues pudiese encontrar ahí los materiales. Y pues la mediateca era algo que estaba a punto de hacerse, no había espacios, Cineteca apenas estaban construyendo sus oficinas, y en vista de que no había donde yo me pudiera sentar a trabajar, me pusieron un escritorio en la sala de proyección, en la cabina de proyección de la Cineteca Tijuana. Mi labor ahí se basaba en leer e investigar todo lo que pudiera sobre la historia del cine de la región. Y pues estando en ese mi Cinema Paradiso, nuestro Cinema Paradiso particular, en ese espacio, conviviendo con los usuarios frecuentes, conviviendo con la gente de dulcería, con la gente que son los boleteros, ¿no? La gente que recibe al público en la entrada, haciendo todo este tipo de rituales ahora sí que detrás de la pantalla, cuando pues hay que sincronizar luces, pantalla, sonido, todo acá. Toda esa, por decirlo, como todos esos rituales de la exhibición del cine, me hicieron pensar en muchas cosas, como por ejemplo, una que en algún momento iba a encontrar un libro en donde hablaran de nosotros, ¿no? Dije, nosotros estamos siendo partes de esta historia. Y otro era que al momento de leer los libros de Gabriel Trujillo Muñoz, me ayudaron muchísimo y me inspiraron muchísimo para avanzar en esta investigación. Él relataba o retrataba estos pequeños relatos, nos mostraba pues estos pequeños relatos de antiguos trabajadores de las primeras salas de cine de Tijuana. Y para mí era maravilloso, ¿no? Y se sentía al momento de leer que en este cine o en estos cines que yo estaba leyendo había una especie de familia entre los trabajadores, los asistentes, y yo sentía eso en Cineteca. Entonces ahí empezó como toda esta cuestión como personal e interés personal en preguntarme, ¿y cómo habrá sido, ¿no? ¿Cómo habrá sido la relación entre los trabajadores de los antiguos cines? ¿Cómo hacían para conseguir las películas? ¿Quién iba para allá? ¿Y quién los recibía? ¿Y iban los mismos siempre? Porque pues en Cineteca, aquí en Cineteca Tijuana, tenemos frecuentes, o sea, bueno, ya yo no, ¿verdad? Pero visitantes frecuentes, pero que están ahí todos los días, que ya tú sabes a qué hora llegan, que ya tú sabes dónde se sientan, que ya tú sabes qué van a pedir, que prenden su lucecita para escribir, lo que sea, conocen los hábitos de cada uno de los usuarios. Y ahí fue donde empecé como a preguntarme si en el pasado sería igual. Pasaron unos cuantos años para que me decidiera a entrar a la maestría, fue hasta el 2016, y allí ya llegué como con una propuesta muy amplia de querer investigar sobre todos los cines antiguos de Tijuana, y obviamente con el paso del tiempo me di cuenta que había que delimitar, y en el recorrido que hice de las antiguas salas de cine, pues ya varios destruidos, algunos en ruinas, algunos demolidos, otros iglesias o electras, me topé con el Cine Libertad. Y el Cine Libertad, yo lo había visto en una ópera en la calle que me tocó grabar. Y dije, tenía un letrero de se vende. Y yo pues soñando, ¿no? En comprar el cine y qué bonito este cine y la colonia. Pero en el momento en el que estaba ya en la maestría, regresé y ese letrero ya no estaba. Y en el momento en el que me paré frente a la puerta del Cine Libertad, pues la abrieron, ¿no? Y fue así como que dije, ¿what? Solo sabía que tenía más de 50 años cerrado y pues el día que fui casualmente estaban empezando a hacer limpieza porque iba a haber una reinauguración del espacio
y pues definitivamente mi interés se direccionó al cine Libertad y bueno, ya en la maestría, estando en la línea de Historia y Patrimonio Cultural, eh, conocí el trabajo del doctor Jorge Bustamante acerca de la historia de la colonia Libertad y pues fue como una revolución en mi cabeza en donde dije definitivamente este es. ¿Y qué pasa en la historia del cine Libertad, digamos, como qué sucesos ahí se compaginaron para que pudiera abrirse un cine ahí, ¿no? Porque según en tu trabajo dices que es el primer cine de barrio de Tijuana, ¿no? Que se inauguró en los años 40. ¿Qué sucedió para que se diera esta situación? Pues fíjate que para empezar a hablar como del mundo bueno, a mí me gusta empezar a hablar así, ¿no? Para conocer el universo fílmico tijuanense. Hay que empezar como por donde empezó. Y pues la onda empezó en la exhibición, ¿no? La exhibición en Baja California, según Trujillo Muñoz y según muchos de los entrevistados, era ambulante. Llegaban los autos, ponían sillas rotas, una pantalla blanca, sacaban unas bocinas y se convertía la calle en el cine, ¿no? Eso estábamos hablando como en qué años, Eso estamos hablando de los 20s. los 20. De los 20s. Y precisamente Gabriel Trujillo Muñoz comenta en su libro Tan cerca de Hollywood. Ajá. En su libro Tan cerca de Hollywood comenta que era Adolfo Curto quien llevaba este tipo de exhibiciones a las calles de Baja California. El hombre andaba rodando con un carro y llegaba a donde fuera y ahí se montaba el cine, ¿no? En Mexicali hay otra historia, pero en Tijuana nos centramos con Adolfo Curto y también con Miguel Bujasán Preto. Miguel Bujasán es un libanés que llega a México en 1903 y Adolfo Curto es un español que llega a México en 1905. Ambos llegan por el puerto de Veracruz buscando, pues, fortuna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un medio de vida que les permitiera a ellos y a sus familiares salir adelante. Y ambos empiezan a trabajar en la exhibición cinematográfica y empiezan a crearse los cines en la ciudad. El primer cine que se hizo en la ciudad, según los textos de historia de Padilla, de Antonio Padilla, nos dicen que el primer lugar donde se exhibió cine en Tijuana fue en el Centro Mutualista en 1921. Era un 21. Este era un teatro de madera en donde se proyectaba cine silente, obviamente en blanco y negro, y a veces lo musicalizaban en vivo. A partir de ahí, creo que ese espacio, si no me equivoco, ese espacio no se quemó, pero el Teatro Zaragoza, 23 de marzo de 1925, sí, lo remodelan. Y ahí es cuando aparece el cine, en el 25. En el 21 se construye y en el 25 se remodela y se inicia el cine. Y se incendia. ¿Qué cosas? Esa es una cosa que me van a escuchar decir aquí mucho. Este teatro se incendia y se reapertura en 1945. Y en 1945 entra Miguel Bujasán Preto a coordinar este cine. Este cine pues tenía 1,800 butacas. Estamos hablando de que era enorme, ¿no? En los 90 cierras y después en los 2000 reinaugura como teatro familiar y ahorita está cerrado por todo esto del COVID. Después de esto se forma otro teatro. Voy a hacer un poquito de vuelta para responderte tu pregunta Sí, sí. de Libertad, pero sí voy a llegar. Ok, después de esto se abre otro cine, un segundo cine que, pues la verdad, yo no encontré ningún testimonio al respecto, solamente lo que pude encontrar en libros y también encontré una fotografía.
Ay, se las voy a mostrar. ¿Puedo? Te voy a mostrar, déjame ver si pudiera. A lo que la abres, nada más contextualizando, es bien interesante porque el cinematógrafo se inventa, digamos, ¿no? Esta idea de que ya se sintetiza todos los avances tecnológicos o técnicos que existían en la época y se inventa, digamos, el aparato, el cinematógrafo en 1896. Aquella famosa presentación de los hermanos Lumière en París en diciembre de 1896. Estamos hablando que en menos de 30 años, o alrededor de 30 años después, ya existía exhibición de cine acá en Tijuana. Sí. Es decir, muy, muy pronto. De hecho, ni siquiera había cine hablado, ¿no? Era cine mudo. Sí. Todo ese, porque el cine hablado empieza a finales de los años 20. ¿No? Hay una ruptura ahí como en el 26, 27, y en México es hasta los años 30, 31, donde empieza el cine sonoro. ¿No? En el 31, por ahí con Santa, esta película tan importante como la... Sí, Por ahí dicen que hay totalmente. otras, ¿no? Pero sí, entonces es como contextualmente bien interesante que en Tijuana nos llegó por relativamente pronto y rápido el interés en proyectar películas, ¿no? Y en tener estos teatros también tan Sí, grandes. totalmente. Fue muy pronto y es como muy asombroso también el hecho de que llegó tan rápido, ¿no? Pero pues así es esto, así fue. Déjame ver si ahora sí se va a poder. Parece que sí. Compartir. Ok. ¿Puedes ver mi pantalla? Ahí está. Sí, perfecto. Sí. Ok, buenísimo. Bueno, Nada más si lo puedes ampliar a toda la pantalla, la imagen, Ajá, para que se vea más clara. ahí está. Ok, este es nuestro personaje principal, don Adolfo Curto. Esta fotografía me la pasó, muchas gracias, señor Enrique Curto Pérez, hijo de don Adolfo Curto Regato, que encontré por internet, por Facebook, y me pasó esta foto de su álbum familiar. Y bueno, aquí como verás, ¿no? Venía con su cine ambulante anunciando en un automóvil las nuevas películas que traía, sobre todo seriales. La gente del pueblo acudía en tropel y unas cuantas bancas destartaladas por el uso y una tela blanca remendada, era todo el cine. Y me gusta mucho porque Boca Brava, Rodríguez de la Colonia Libertad, habla sobre Adolfo Curto también y dice esto, ¿no? Los, ga, los gachupines son pocos los bien agradecidos, supongo que se refiere a los españoles. Entre ellos Curto, que también se levantó con muchos trabajos y también con malos artificios, pero fue generoso. No fue ruin, hizo algo por Baja California. Esta clase de hombres merece todo el aprecio de los ciudadanos conscientes de Tijuana. No son orgullosos ni tratan mal a sus empleados, son generosos y se han unido en una forma clara y positiva a nuestras costumbres. Entonces, pues bueno, esto es algo de lo que poco encontré de Adolfo Curto Regato. Lo que más me llamó la atención fue que de Bujasán, nuestro siguiente personalidad, en cuanto a la exhibición del cine aquí en Baja California, hay de todo. A ese hombre le encantaba. Salía en todas las páginas de revista social, había noticias de prensa, en todas partes había información al respecto de Miguel Bujasán, pero del señor Prieto, del señor Curto no tanto. Pero bueno, entonces aquí estamos en las salas. Miren, esta es el Cine Zaragoza. Este es el de 1925. Este fue el que construyeron, ya no era el de madera del 21. Este es el interior del teatro. Esta foto es tomada por Kingo Nonaka. Y Creo que no se ve la imagen, seguimos viendo a Curto. ¿Cómo crees? Si ya estoy por otra. Sí, yo sigo viendo a Curto. A ver,
Vamos a intentarlo otra vez. ¿Y ahora? ¿Se ve la sala de cine? No, a ver si quieres, ciérralo y vuélvelo. Ahí está. Ok. Ahí está ya. De nuevo. Ok, vamos a ver aquí. Ahí está ya. Perfecto. Exacto. Okay. Excelente. Ok, entonces este es el Teatro Zaragoza de 1925. Este está ubicado en la calle Cuarta con Mutualismo. Y aquí esta foto, esta segunda foto, está preciosa porque aquí dice que fue tomada por Kingo Nonaka, que también soy fan de su trabajo. Y esta foto es de 1936 en el interior de la sala del cine. Y esta que está aquí abajo ya es del 45, ya es remodelada. Ya es toda la sala, todo el espacio remodelado, que es como se conserva actualmente. Después estaba este segundo cine. Este cine es el que les comentaba hace ratito que no encontré como ningún testimonio, pero encontré esta imagen que pues me voló el coco. Es de la colección Andre William y se encuentra en el archivo histórico. Este es el Palacio Municipal, el antiguo Palacio Municipal, donde hoy se encuentra el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Y este es el cine Zaragoza. Se llamaba Zaragoza también. Habían dos cines Zaragozas en los años 20 en Tijuana. Uno en la calle Cuarta, a la altura del Parque Teniente Guerrero, y otro en la calle Segunda con Constitución. Y pues bueno, aquí lamentablemente creo que no puedo hacer como zoom, pero aquí se ve la cartelera y aquí pues podemos leer teatro, ¿no? Después tuvimos un tercer cine que es el Cine Concordia. Este cine se inauguró en los 30s, en 1929, y estaba ubicado en la avenida F, en la F con tercera y cuarta frente al Parque Teniente Guerrero. Aquí comentan que se proyectaban ya películas sonoras y también fue fundado por el señor Bujasán junto con Enrique Martínez y el señor Azcona. Este teatro en 1930 cierra, aquí lo podemos ver, es este enorme que está frente al Parque Teniente Guerrero, y en el 31 se lo traspasa el señor Bujasán al señor Alberto Méndez Bernal, quien el 31 lo reapertura y en el 38, adivinen qué pasó. Se quemó. Se Por cierto. quemó. Oye, ¿por qué? ¿Sabes qué sucedía? ¿Por qué tantos incendios? Mira, hay como varias teorías. El cine Zaragoza, pues no se quemó, ahí está. No, el de madera se quemó. Dicen que era porque eran de madera, ¿sabes? Que porque era de madera, las películas eran de nitrato, la gente fumaba, o sea, realmente sí hay posibilidades de que eso sea. Este en particular, el segundo cine Zaragoza, de la calle Segunda, se quemó en 1938. Por lo que pude encontrar en algunas lecturas, se quemó en el momento en el que la niña Camacho fue violada y asesinada. Olga Camacho, la niña Olga Camacho, que dio paso a que se diera toda esta leyenda de Juan Soldado. ¿Recuerdas ese evento de Sí, sí, sí. 1938? Ok. Para los que no son tijuanenses, en 1938 hubo una situación donde una niña de 9 años, si no me equivoco, apellido Camacho, acabo de decir el nombre, pero ya se me olvidó. Olga. ¿Perdón? Olga Camacho. Olga Camacho, exactamente. Olga Camacho tenía 9 años de edad y fue encontrada, la encontraron violada y muerta. En ese momento se señaló al culpable y este culpable pues fue llevado al Palacio Municipal. Y en este Palacio Municipal pues llegó la gente indignada, queriendo tomar justicia por sus propias manos,
y quemaron el Palacio Municipal, y ahí fue cuando desapareció el segundo cine de la ciudad, el Cine Zaragoza. Un paréntesis de esta historia de Juan Soldado, que es bien interesante, porque fue precisamente, ¿no?, como un violador, o sea, identificado así que él fue como el culpable, luego se convierte en mártir y luego se convierte en santo, ¿no? Y ahora Juan Soldado es como el santo de los migrantes, de aquí muy local de la ciudad, y hay una investigación bien suave, bien amplia de Paul Vanderwood, sí, que así se llama precisamente, ¿no? Juan Soldado, violador, no, sí, violador, mártir y santo, algo así, ¿no? sí. Pero ese trabajo escudriña muy bien la historia y los pasajes que dieron resultado a esta leyenda, ¿no?, de Juan Soldado, que es famoso en lo local, pero ha trascendido también en lo local. Sí, y fíjate que ahora que lo comentas y que aprovechamos este paréntesis, si no me equivoco, bueno, según la leyenda, hay una película que se filmó aquí en el 38 que hablaba precisamente de la historia de Juan Soldado. Lo que tengo entendido, vino un director de nombre Luis Gasnien a hacer la película y, pues, según lo que yo había visto, era una de las 10 películas más buscadas en la historia del cine. Y que si se había hecho, si no se había hecho, que qué onda, pero resulta que sí se hizo. Sí se hizo la película, sí se hizo en Tijuana y hay pruebas porque el fotógrafo de quien mencioné hace unos momentos, Kingo Nonaka, nos dejó una prueba. Eh, Nos dejó una prueba y se las voy a buscar. Déjame ver, esto está cargando. A ver si se puede, porque parece que ya no le gustó que le moviera esto. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. En lo que encuentras ahí la foto, le comento a las personas que nos están observando, escuchando, que si tienen preguntas las pueden ir haciendo y en algún momento vamos a abrir un espacio para responderlas, ¿no? O alguna cuestión que tengan por ahí. Sí, totalmente. Aquí estamos para platicar. Fíjate que no me permite ir hacia atrás, es una pena. Pero bueno, el caso es que Kingo Nonaka trabajó en esta producción de Luis Gasnien y aquí tengo una foto del crew de la película. Y Kingo Nonaka trabajó allí como asistente de cámara porque el camarógrafo se enfermó, llamaron a Estados Unidos, donde rentaron el equipo, de donde venía el equipo, pidiendo un asistente de cámara o un camarógrafo, alguien que ayudara, y le dijeron, ahí está Kingo Nonaka, ¿qué vas a buscar a alguien más? ¿Tú conoces la película o algún indicio de la película? Es que esto es bien interesante porque tiene Sí que hay ver, un, perdón, ¿sí? sí hay un indicio porque en el archivo histórico una vez hicieron una exposición de Kingo Nonaka y allí habían retazos de la película. Sí, la discusión aquí que me parece interesante es en cuanto al manejo de las fuentes, ¿no? Uh-huh. En este caso, los archivos, por ejemplo, una película, si si no la hemos visto, no tenemos directamente o de manera indirecta, etcétera, ¿no? Como algún eh, testimonio, etcétera, que la película exista. O sea, el hecho de que haya, no sé, recortes de la película, algún pietaje, en este caso la foto del crew, o sea, nada de eso garantiza que la película existe, ¿no? O sea, hablando estrictamente como en el hecho de trabajar con el archivo. Claro. Ahora, Bueno, la de que cuestión que, existió, existió. sí, bueno, ahí yo lo pondría en duda, ¿no? Porque el hecho de que existan estas fotos y Uh-huh. eso, si no está la película o alguien que diga, bueno, es que sí, sí, la película ahí está, la vieron, algún testimonio, etcétera, pues sí, o sea, como el manejo del archivo. Y Uh-huh. eso me abre un poco también como para hablar.
un poco de la microhistoria. ¿Qué entenderíamos, Yadira, por microhistoria? ¿Por qué una microhistoria del cine Libertad y no una historia del cine Libertad? Bueno, pues aquí la cuestión es que cuando yo estaba investigando como cuál iba a ser el modo de trabajar en esta cuestión de la investigación en la tesis, un compañero, Giovanni Zamudio, que creo que fue quien nos presentó y todo, hace muchos años, me dijo, léete a Carlos Ginzburg y a su microhistoria. Yo dije, ok, suena bien. Y lo empecé a leer. Y Ginzburg hacía referencia en un texto a un mexicano que hablaba de la microhistoria. Y yo dije, ¿what? Y pues sí, hablaba de un mexicano que hablaba de la microhistoria y me fui a buscarlo y encontré el trabajo del doctor maestro Luis González González, que es un mexicano de Michoacán. Y Es el fundador del Colegio de Michoacán. pues bueno. Señor Don Luis, no, es impresionante su trabajo. Yo la verdad que desde la primera vez que lo escuché me enamoré de él. Me enamoré de él, me enamoré de su forma de trabajar, de su forma de compartir la información. Y él lo que comenta es que, bueno, para empezar que la microhistoria debe trabajarse desde el lugar en donde el historiador conoce. Entonces yo dije, yo conozco el trabajo de las salas de cine. Después dice, el historiador debe conocer, debe amar el tema que va a investigar. Yo definitivamente estoy enamorada de de este territorio cinematográfico. Después dice, la microhistoria siempre está ligada a una idea, esta idea está ligada a una acción y esta acción está ligada a una lucha. Y yo dije, pues el cine Libertad está conectado a una idea, está conectado a una acción y está conectado a una lucha. ¿Y qué más te puedo decir de la microhistoria? Ah, sí, que lo importante para don Luis en la microhistoria es como 4 cosas. El primero es el espacio. Y este espacio no debe ser, no importa más bien como el tamaño del espacio, sino la cohesión social que existe entre los habitantes de ese determinado lugar. El otro es el tiempo, el cual debe ser un tiempo largo. Después habla del tiempo, el lugar, a que el lugar le llama el terruño. El tiempo, el lugar, las personas, debe hablar de las personas y de lo que a ellos les interesa. Y estas cuestiones que les interesan a las personas, pues son más que todo, o en lo que se enfoca la microhistoria, es en las prácticas cotidianas, en estas cuestiones que tal vez la gente tomaría como normales y sobre todo que pues la microhistoria lo que busca es hablar de las historias que no han sido contadas en esta historia nacional, ¿no? Sino que son historias regionales, son historias vistas desde lo micro, en donde lo que importa es, ahora sí que esta cohesión social que debe existir en el grupo a estudiar, más allá que de que sea un espacio grande o que hayan tenido grandes personajes donde que hayan hecho grandes historias, ¿no? Es como la historia de lo pequeño. Y pues sí, encontré como mucha afinidad entre la manera en la que Luis González nos invita, porque él nos invita y nos hace una invitación y nos hace otra invitación y nos hace muchas invitaciones a trabajar y a investigar desde la microhistoria.
Es como muy interesante también el hecho de que él comenta que la historia está hecho por los historiadores, con mayúscula, y que hablan de una manera en la que la gente común no lo entiende. Entonces yo quería tejer como este puente entre la academia y la Liber, en donde cuando mis colaboradores, señora Esperanza, hola, Carmen, Lencho, espero estén por ahí, leyeran la investigación, pues supieran de lo que yo estaba hablando, ¿no? Que sus experiencias de vida quedaran claras y se pudieran compartir sin hacer como utilizar un vocabulario rebuscado y científico. Yo lo que quería era que quedara claro lo que la comunidad quería decir acerca de sus experiencias, acerca de sus luchas, acerca de sus sueños. Cuéntanos algunas experiencias, algunas de esas luchas de la gente, de estas personas que te ayudaron y te contaron sus historias. ¿Qué nos puedes compartir? Pues mira, ya no te terminé de hacer el recorrido de todas las salas de cine, pero a lo que iba era sencillo. Todas están en el centro. Todas las salas de cine antiguas, que eran 15, si no me equivoco, o 13, eran, si nos quedamos hasta el Cinema 70, eran 15. Todos estaban en el centro. Y la única que salió de ese circuito fue el del Cine Libertad. Yo pensaba que era porque el señor Curto vivía por ahí, pero pues el señor Curto vivía en el Gran Cinema, en el Cine Latino que aún está en la calle Quinta. Él vivía allí arriba con su esposa, Amalia de Curto. Y, y es muy raro que, bueno, el por qué ese cine se creó ahí, pues la verdad no lo sé. Hablé poco con uno de los hijos del señor Curto y él tenía 10 años de edad, casi 11 en el momento que el señor Curto falleció. Entonces lo que él recuerda es muy poco. Pero lo que sí puedo decir es que la historia de la Colonia Libertad ha sido una historia de lucha desde el inicio y es una historia apasionante. En los años 20 se da toda esta onda de la leyenda negra en Tijuana, que pues obviamente no nos vamos a enfocar ahí porque no es de nuestro interés para esta plática, pero lo que sí puedo decir es que había una Tijuana hecha como habían muchos establecimientos, hoteles, bares, sitios de entretenimiento y diversión de americanos, de gente americana que venía a comprar tierras en Tijuana y en toda la frontera mexicana y hacía sus negocios aquí, pero ellos no contrataban a los mexicanos, ellos contrataban a los estadounidenses. Entonces los trabajadores de Tijuana empezaron como a decir, ¿qué onda, no? El que viva en Tijuana, pues que trabaje en Tijuana. Y a partir de aquí se empezaron a crear una serie de movimientos laborales muy intensos. Toda la época de los años 20 hasta los 40, cada uno de los distintos sectores laborales de la ciudad se empezaron a sindicalizar. Y a partir de aquí empezaron a hacer exigencias y demandas como, por ejemplo, esa, ¿no? El que vive en Tijuana trabaja en Tijuana. La otra era, pues queremos tener un techo propio. Y la otra es, ¿por qué nosotros no tenemos nuestros espacios? Y por qué esta ciudad está habitada por los gringos y es disfrutada por los gringos, ¿no? Perdón, por los americanos. Entonces, estaba como un mundo paralelo en Tijuana. La Avenida Revolución era para el uso y disfrute de los americanos, donde los tijuanenses, obviamente, un montón de migrantes que vinieron de todas partes y de varios momentos específicos, como por ejemplo, vinieron muchos excombatientes de la Revolución Mexicana y muchísimos repatriados, ¿no? También de Estados Unidos.
Y en este momento ellos trabajaban en esta avenida A, en la calle A, en la avenida Revolución. Y en la calle B, en la calle Constitución, que era justo al lado, lo que habían era iglesias, parques, bibliotecas y escuelas. O sea, era como un contraste muy, muy cañón. Y pues aquí lo que pasó fue que a partir de los 20 que se empieza a crear como este movimiento obrero, uno de los fundadores de la Colonia Libertad, tío de la señora Carmen García, que fue una de mis entrevistadas, el señor Domingo García, invita a crear, junto con Manuel Lerma y muchos otros más, inclusive Boca Brava, el señor Rodríguez, también muy conocido en la Liber, empiezan a crear un sindicato que se llamó el Sindicato de Pequeños Poseedores en 1929. Ellos crearon un movimiento que se llamó el Movimiento Urbano Popular y consistía en llegar a espacios que estaban intestados, abandonados y los ocupaban. Llegaban un grupo de familias, acampaban, pernotaban ahí y hasta que no llegara la policía y los sacara a la fuerza, que era siempre, pues ellos no se iban. Entonces, para el 1929, el primer casino de la ciudad se muda a lo que serían las instalaciones del Casino Aguacaliente. Y los trabajadores dicen, oye, nosotros logramos con nuestro trabajo que este casino se ampliara y se modificara y creciera al nivel que, bueno, todos conocemos, y nosotros no tenemos ni dónde caernos muertos. De hecho, los caballos viven mejor que nosotros. Tomemos las caballerizas. Y tomaron las caballerizas, que es lo que fue conocida o es conocida como la pista, y estas caballerizas es donde hoy se encuentra Pueblo Amigo. Y tomaron las caballerizas, otra vez fueron sacados, fueron encarcelados, fueron perseguidos y era una cuestión pero tan constante que inclusive te puedo decir del suceso del 38 con Juan Soldado y la niña Camacho, que Domingo García también estuvo preso. Fue uno de los señalados como el violador y el culpable del asesinato. A lo que voy es que a este hombre lo metieron preso mil veces, por el hecho de que él buscaba un espacio donde él, su familia y una cincuentena más de familia, trabajadores del casino, tuvieran un techo propio. Hasta que lo lograron en el 29, lograron que el general Bernal, que era en aquel momento el gobernador, por así decirlo, de Baja California, y al fin les dijo, ya no los voy a perseguir, chicos, pueden tener sus casas. Les dio el terreno, por lo que cuenta Bustamante en su libro de la Colonia Libertad, es que todos se cruzaron al otro lado, que buscaron puertas que los americanos habían tirado, se trajeron pedazos de puertas, pedazos de ventana, inclusive pues esta modalidad, ¿no?, de traerse las casas de madera en trailers hasta acá. Y a partir de ahí pues se fundó la colonia. Lo interesante de esta colonia es que se diseñó, se fundó, se trazó sin ningún tipo de intervención del gobierno. Por ejemplo, el señor Damián se encargó de obtenerle el alumbrado, pero no para su casa, para todos. Y Manuel Lerma se encargó de lo del agua, y así, entre todos fueron obteniendo cada uno de los servicios que necesitaban en el territorio. Y según me cuentan los actuales residentes de la colonia, que varios de ellos son de los primeros, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, la colonia se fundó en 1930, ya estaban activos en la construcción, y en 1932 nació uno de mis entrevistados, ¿no?, el señor Jesús Aspe, y él todavía vive allí en la Colonia Libertad, en la calle 7 está su casa, ¿no?
Y pues ellos me comentaron varias situaciones hermosas todas, ¿no? Entre chuscas, chistosas, complejas, en donde se retrata todo lo que es el vivir en esta frontera, el vivir en una zona, el ser transfronterizo, el vivir en Tijuana, el ser pachuco en los 50s, las ranflas, los carros, ¿no? Los car show, las fiestas en la plaza, el cine, por supuesto, que fue punto de encuentro impresionante, porque pues al ser el único cine que estaba fuera del centro, pues varios visitantes de otras colonias venían a La Libertad. Y cuando venían a La Libertad, ya sabes que entre barrios siempre hay roces, ¿no? Pero en el momento de entrar al cine, esos roces no existían. Los de la comunidad pensaban que el cine beneficiaba a todos, les daba trabajo a muchos y les daba, ellos decían que podían como pararse el cuello, ¿sabes? Porque tenían su sala de cine y todos venían a él, ¿no? Y, por ejemplo, una señora que entrevisté, ella no vivía en La Liber, vivía en la Luis Cortines. Y me contaba, ¿no? Es que el Cine Libertad era muy lujoso, tú venías con tus tacones y los tacones se hundían en la alfombra, era una cosa, la dulcería era impresionante, traían puras cosas del otro lado, es decir, toda esta conexión con la frontera, se vivió ahí muy, muy claro y muy de cerca en el Cine Libertad y por ende, pues, en la colonia. Oye, una pregunta. ¿El cine se funda y dura funcionando cuánto tiempo? Mira, a mí todo el mundo me dice, es que esta es otra cosa también, ¿no? O sea, como no hay, ya no sé ni cómo decirlo, pero la información de Tijuana o la historia de Tijuana desde mi punto de vista está hecho es como un gran rompecabezas. Y entre lo que encuentras en el periódico, lo que te dice el entrevistado, lo que lees en un texto, la foto que encuentras, tienes que ir como construyendo la historia porque no está clara. Sobre la apertura del Cine Libertad fue un tema muy, muy complejo porque inclusive cuando la reinauguran empezaron a decir que el Cine Libertad se había construido y abierto en 1933, cuando la colonia apenas se estaba fundando. Historiadores me dijeron que se abrió en el 51, entrevistados me decían, por ahí en el 50, 51, no sé. La película que estrenaron, con la que todo el mundo comenta que abrieron, que fue Ahí vienen los tanques, también, también era del 51, entonces yo decía, ok, me hace sentido, pero total, que la única prueba que encontré de cuándo se inauguró el cine fue en el periódico El Heraldo, donde encontré la primera cartelera que se anunció del cine y es 1954. Entonces, se abrió en 1954, en 1962 el señor Curto fallece en San Diego y en ese momento hay una cuestión de que nadie sabe qué pasó con los cines. Cómo llegaron a las manos de quien pertenece ahora. Hay una cuestión ahí un poco todavía que falta por construir. Hay un tramo de esa historia que falta por construir, pero estuvo abierto por esos 10 años. En esos 10 años, pues le fue súper bien. Todos los del barrio iban al cine. Hay unas anécdotas hermosas dentro de esa sala de cine. Muchas novias, muchas manitas sudadas, mucha película, mucha convivencia, mucha comunidad, ¿no? Y en el 64 encontré otro anuncio en el periódico que dice que las 3 salas del señor Curto, el Cine Maya, que estaba en el Coliseo, el Cine Libertad y el Cine Cuauhtémoc, pertenecientes a la empresa Curto, cierran el mismo día. Entonces, a partir de que cierran, los compra, ya en el 64 pasan a ser parte de COTSA.
de la compañía operadora de cines y teatros, como todas las, como, Acá también llegó la garra de Kotza, ¿no? claro, 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 a nivel nacional. Toda la historia de todos los cines aquí terminaron pasaron de un cine familiar, de un cine hecho por los habitantes de esta ciudad, que fueron empresas familiares que levantaron poco a poco, pasaron a ser de Kotza. En la época de Kotza, obviamente todo decayó impresionantemente y, y es como la época en lo que Gabriel Trujillo Muñoz les dice la época de oro de las salas de cine de Baja California. Bueno, cuando llegó Kotza, esa época de oro se eliminó. El Cine Libertad pasó a ser como el centro de operaciones de todos los cines de Tijuana. Allí estaban todas las películas y de ahí se distribuían las películas a todos los cines. Y después de eso se les vendió el espacio a Ecali, que eran los hermanos de Electra, y pasa a ser una tienda departamental. Se venden refrigeradores, se venden cosas así, y después en los 70s se abandona y pues te digo, pasan 50 años hasta que en el 2017 se escuchan por ahí rumores de que va a abrir, se escuchan rumores de que va a abrir el espacio como un centro de migrantes, toda la comunidad se une y se pone en contra de que se abra un espacio de migrantes allí y al punto de que me cuenta en una de las entrevistas el señor Antonio de la Cruz, que es el encargado del Cine Libertad ahorita y quien remodeló y restauró todo el cine, me cuenta que inclusive más de una vez entraron a robarles toda la herramienta, todos los equipos y todos los materiales con tal de que ese espacio no fuera una casa de migrantes. O sea, la comunidad lo rechazó al punto de que pues entraron y se robaron hasta equipos rentados que ellos tenían allí, ¿no? Y fue cuando entraron en diálogo con la comunidad y bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y la comunidad les dijo que el Festival Ópera en la Calle había funcionado ahí por muchísimos años y que de hacer abierto ese espacio querían que se lo dieran al Festival Ópera en la Calle. Hubo una serie de diálogo y en ese momento la señora Leticia, que se me va su apellido en este momento, que es la dueña del Cine Libertad, hizo caso a las peticiones de la comunidad y lo convierte, en vez de una casa de migrantes, Leticia Herrera, perdón, lo convierte en un centro cultural. Y pues bueno, en el 2018 abre, hay una especie de revival del espacio, es impresionante porque fueron no solamente en la inauguración y en los días siguientes, no solamente veías tú ahí a gente curiosa, ¿no? Pues que quería ver qué onda, sino el barrio completo, la colonia completa fue, inclusive habían personas que entrevisté el día de la inauguración que me contaban que estaban ahí porque sus papás se habían conocido en el cine y pues que querían ver qué onda, ¿no? Sus papás ya habían fallecido y querían ver qué onda con ese lugar. Los nietos de las personas que habían ido en los 50 estaban allí porque la abuelita ya les había contado cómo era el espacio y querían conocer. Es decir, fue como, no solamente daba para hablar de los recuerdos, sino que fue un creador de nuevos recuerdos, ¿no? De recuerdos nuevos, de gente nueva. Y pues bueno, en estos momentos el Cine Libertad ha estado ahora sí que en la lucha, como buenos luchadores de la colonia, tratando de mantener el espacio abierto con una oferta súper amplia de teatro, clases de danza, clases de música. Ha sido espacio para los migrantes también. La comunidad haitiana ha estado ahí presentando su música tradicional y se ha llenado. Teatro de cabaret, cosas que no son como, ¿cómo decirlo?
Entre experimentales, inclusive cinemático, ¿no? Independiente, cinemático, el Festival de Cine Cinemático también estuvo allí. He estado allí viendo Star Wars y de pronto apagan la película y un chico le pide matrimonio a la chica y de pronto la chica sale disfrazada y también estaba lista para pedir matrimonio. O sea, en esa sala de cine yo he visto de todo. Lamentablemente ahorita con el COVID está cerrada, ya lleva 3 meses cerrado desde marzo y creo que vamos a tener que plantear estrategias en la que la comunidad cultural y los interesados también de la colonia o cualquiera que esté interesado en apoyar, en encontrar modos de ayuda. O sea, a nivel nacional hemos visto que todos los pequeños cines independientes han lanzado sus campañas de solicitando apoyo, solicitando fondos, porque pues es difícil mantener ese tipo de espacios independientes abiertos bajo estas situaciones y Cine Libertad no escapa de esa realidad. Entonces vamos a tener que pues crear un espacio en el que se dialogue, se propongan y se hagan cosas para que también apoyemos ese cine a seguir abierto. Sí, más allá de esta cuestión del barrio, ¿no? O sea, también las investigaciones, trabajos como el tuyo, pues ayudan a visibilizar esos espacios y a las luchas que llevan gente por generaciones ahí en este tipo de espacios y precisamente de confrontaciones como la que comentabas, ¿no? Que se quiso abrir una casa de migrantes, que siempre no, etcétera. Y no sé si tengas imágenes del Cine Libertad, de gente que vaya al Cine Libertad, por ahí que nos puedas compartir Sí, en lo que voy leyendo unos mensajes, porque ya tenemos bastantes mensajes aquí, ok. a ver si hay por alguna pregunta. Bueno, hay un mensaje de Lidice Figueroa, dice, hola, hola Lidice. Hola, Lidice. Luisa Gómez de Silva, saludos y besos a Luisa Gómez. Preciosa. César Saldaña dice saludos, señora Celia Galván. Hola, Fue señora. una de tus entrevistadas. No, fíjate que no. Sí, fue la Ah, primerita persona con la que hablé. Ella me comentó que su mamá no la dejaba ir mucho al Cine Libertad. Pero sí fue un gran enlace. Gracias a ella conocí al señor Aspe y ella tiene un legado invaluable, puesto que su padre, Francisco Galván, era fotógrafo y ella no solamente legó la pasión de la fotografía, sino que también legó el archivo de su papá. Entonces tiene un archivo impresionante de fotografías de Tijuana y de Baja California, inclusive de Estados Unidos. Yo creo que es de México, porque sí he visto varias cosas de México también en su archivo, que es súper valioso. Hola, señora Celia, gracias por estar aquí. Sí, de Cuauhtémoc Relax, dice un abrazo fuerte. De Gracias. Yanira Torres, que qué bonito, dice de Yanira. Mm, Lidia dice de nuevo, qué suave esto de la microhistoria del cine en Tijuana. Ale Bouza, mm. habla de Frank Fawcett. Dice Ajá. Frank Fawcett también. No sé si fue como uno de los fundadores de cines en Tijuana, no sé. Creo que tiene que ver con una investigación que ella está haciendo. Ale trabaja en Los Ángeles, en el archivo de la academia, y estamos por ahí también cocinando otra cosa con un archivo de fotografías de mi abuelito. Hola, Ale. Pero no sé, no veo los comentarios ahorita, así que no sé exactamente a qué se refiere. Ok, pues fue en algún momento, a ver si nos sigue acompañando, que ponga algo más para saber a qué se refiere. Ujú. Cuauhtémoc Ruelas ahí nos pone la referencia del libro de Gabriel Trujillo, de Tan cerca de Hollywood, cine, televisión y video en Baja California. Karen Fausto, súper interesante, gracias Karen por acompañarnos. Philly, que dice la Liberty Hills. Ah, huevo, Philly. eh, Esther Bautista, un saludo Esther, que nos acompaña desde Querétaro. Pancracia de la Montaña, dice que sí, no sé que haya dicho que sí, pero sí, estamos A de huevo, acuerdo. Pancra, a huevo.
Quijote Lente dice, órale, qué interesante la foto de la evidencia del rodaje de esa película de Juan Soldado. Excelente presentación, qué interesante todo sobre la historia de los cines en Tijuana y qué interesante la producción del filme de Juan Soldado en el 38. Gracias por compartir tu investigación. Excelente, Yadira. Mm, Yalila dice, qué hermoso, Yadira, qué hermosa la historia de las artes. mm. De Yadira de nuevo, dice, esas historias son lo más lindo de tu preciosa investigación. Felicidades, Yadira, me inspiras, me encanta verte y escucharte. Gracias. René Ruiz dice something, no sé a qué se refiere, igual si sigue ahí que nos contextualice. Marco Babilonia hace una pregunta, dice, ¿qué tipo de películas se proyectaban en el cine Libertad? Ujú. Nelly Castañeda, un saludo, un abrazo a Nelly. Hola, Nelly. Por ahí está haciendo acto de presencia. Quijote Lete de nuevo dice, recuerdo a mi papá que en los años 60, él y sus amigos de la zona norte asistían a varios cines Abu Hassan, es el que recuerdo. Y si alguien de otro barrio llegaba a ese cine, podría haber problemas entre barrios. Eran espacios donde los grupos contraculturales juveniles se encontraban y convivían, formaban parte de un sentido de comunidad en el cine entre los jóvenes. Gracias a Quijote por Gracias, Rey. compartir. Michael Ramos también nos está acompañando desde Micha. muy lejos. Saludos desde Tepos, es cierto. Saludos, Michael. Ingrid Hernández, un abrazo, Ingrid. Excelente investigación. Gracias, Yadira, por enseñarme cosas de mi ciudad. Mm. Elena RM, Oli, así dice Oli. Oli. Quijote de nuevo, de buen Reinaldo dice, también lo que es interesante dentro del contexto contemporáneo es los drive-thru, cinemas previos a la contingencia. Existían dos, si mal no recuerdo, Méliès y Big Moon. Sí. Uno en el Parque de la Amistad y otro en el Parque de Morelos. Ahora el restaurante Tras Horizonte ha abierto un autocinema y se viene, creo, una ola de readaptación y cómo los autocinemas retoman la opción más segura para ver cine en estos tiempos. Totalmente. Bueno, otra pregunta, por ahí va una, la del ¿qué tipo de películas? José Nava, historiador también, un saludo José, pregunta, dice, al final de la investigación, ¿qué cree que resultó su trabajo? ¿En historia oral, en microhistoria o historia cultural? Sapti Gutiérrez dice, señora Elsa Arevalo, interesante historia sobre Tijuana, gracias. Sí. Y Juan Pablo dice, súper interesante toda la información, gracias por compartir, padrísimo. Felicitaciones. Saludos, Juan Pablo, gracias por hasta el DF. Josefina Omance, también siempre interesante escucharte ya, abrazos a ambos. Abrazo. Si quieres responder las preguntas, estas dos. Sí, pues hasta donde pude ver la mayoría de las películas que se proyectaban en México, en el Cine Libertad, eran, ¿se puede ver mi pantalla o no? Ahorita no, si quieres compártela de nuevo, ok. No se ve. Porque ya les estaba poniendo justo para responder eso. A ver, aquí está. Share. Aquí está. ¿Se ve? Sí. Ok, perfecto. Este es el primer anuncio que encontré de las carteleras del Cine Libertad. Se proyectaban más que todo películas americanas, pero también se pasaban mucha película mexicana, hasta donde, bueno, creo yo, ellos tenían el contrato con Cadenas de Oro, se llamaba Cadenas de Oro, y ellos traían las películas de Columbia Pictures y de, no recuerdo la cadena de cine mexicano que era la que traía, pero bueno, se pasaba mucho cine americano, pero también se pasaba películas mexicanas. Inclusive varios de los entrevistados me comentan que, bueno, que las típicas, ¿no? Las películas de Pedro Infante no podían fallar y que cuando Pedro Infante vino a la radio de la Colonia Libertad y pues también fueron a parar al Cine Libertad. El Cine Libertad, el Cine Maya eran del señor Curto y él hacía esto que le llamaba la caravana de artistas.
Entonces, muchos de los artistas que salían en la pantalla grande y chica para los años 40, 50, ya el 60, pues a inicios, pasaron por estas salas de cine. Déjame ver qué otra fotico tengo aquí. Y bueno, y sobre la investigación, pues mira, aquí están uno de mis entrevistados. Este es Jesús Aspe, alias Lencho, y esta fotografía está fechada atrás, si no me equivoco, en el 56, y este es el señor Jesús. Este señor se llamaba Samaniego y era el proyeccionista de el Cine Libertad y era el proyeccionista de el Gran Cinema, ambos del del señor Curto. Y este es el primo de el señor Lencho. Y por ejemplo, pues aquí nos dice, no, y es que si los escucharan, yo quería ponerle los audios, pero no pude. Dice, aquí estamos, Ire. Fito Márquez. Ese ya murió mi compadre Fito. Fito Márquez. Ire los zapatotes que trae. Yo los traía también, pero no tanto como él. Yo soy el de la orilla, el flaquillo. Y luego el samaniego. Ese vivía enseguida del Cine Libertad. Sí es cierto, porque ya fui a su casa. Conocí a su hijo. Pero él trabajaba en el cinema. Era el proyeccionista. No sé cómo se llama, al que le gritan cácaro, ¿verdad? Le llevábamos el lonche y con el lonche que le llevábamos, pues pues entrábamos al cine. También murió el samaniego. No, qué bárbaro, ya llovió, dice, como dice uno, ¿verdad? Este es el señor Aspe. Aquí tenemos a otro de nuestros entrevistados, Licho. Él es un boxeador muy famoso de aquí de la ciudad en su juventud. Y pues bueno, yo no me sabía su historia de fama hasta este día, que fue el día de la inauguración de la sala de cine. Y pues él cuenta de que se la pasaban súper bien, que cuando no los dejaban entrar se metían por el baño, que el señor Curto también sacaba promociones. Tú llevabas corcholatas de la leche, la vaquita, y los canjeabas por entradas, entonces pues podías ir gratis. Entonces, pues él comenta que se iba a la mesa, al basurero, y se traía puños de esas fichas para entrar gratis. Aquí tenemos a la señora Carmen García. La señora Carmen García es la sobrina de uno de los fundadores de la Colonia Libertad. Ella es sobrina de Domingo García. Y pues bueno, ella estaba muy sacada de onda porque en el ticket del boleto y en la entrada del cine decía que el cine había sido inaugurado en el 33 y yo tomé aquí una parte de un extracto de la entrevista, ¿no? Que ella comentaba que ella vivía en diagonal al cine, entonces que de su ventana veía la cartelera, ¿no? Y que todas las veces entraba al cine y le daba hambre y iba algo por su casa y se volvía a meter, bueno, que iba como perro por su casa. Y pues ella estaba muy molesta porque habían dado mal la fecha de inauguración del cine, los medios de comunicación y en aquel momento pues quienes les había dado la información a los dueños del Cine Libertad. Aquí tenemos a la señora Esperanza, que ha sido muy valiosa para esta investigación. Ella me ayudó en todo momento, inclusive esta semana, a contactar a cuanta persona de la Liber yo requiriera. La señora Esperanza tiene su casa a 2 casas del Cine Libertad. Entonces, cuando el Cine Libertad se empezó a construir, la fosa séptica del cine se construyó en el terreno de su papá. Así que ellos tenían entrada libre al cine todo el día, todos los días, por toda la eternidad. Y pues cuando se hace el ópera en la calle, que todo el mundo se reúne ahí en la colonia, pues la casa de la señora Esperanza es el punto de encuentro de todos los de la Liber. Nada más un par de acotaciones aquí. La
Para quienes no son de Tijuana, Ópera en la Calle es un festival que ya tiene bastantes años haciéndose aquí y como el nombre lo dice, pues es un festival en donde hay ópera pues en la calle, ¿no? para acabar pronto. Y es justo en esa cuadra donde está el Cine Libertad, ¿no? Y por eso es como la referencia tanto a la ópera en la calle, el patronato de la ópera en la calle, que manejan eso, es decir, tienen como esa cercanía comunitaria en este caso. Y la otra, Yadira, es que estamos cerrando ya un poco como el tiempo. Quisiera que sigamos acá platicando, pero nada más sí, bueno, la pregunta que hacía José aquí, que dice al final de la investigación, ¿qué cree que resultó su trabajo? ¿En historia oral, en microhistoria o historia cultural? Pues mira, yo creo que en vista de que yo utilicé como marco teórico un concepto de unos alemanes que se llaman Jan y Aleida Assmann. Ellos son unos arqueólogos que tratan como ellos parten de los planteamientos de Walter Benjamin y de Maurice Halbach sobre la memoria colectiva y la narración, la experiencia, el relato, y ellos hablan de que de que la memoria colectiva se desglosa en memoria comunicativa y en memoria cultural. Entonces, si yo me pusiera a pensar si esto es historia cultural, o si es microhistoria, o si, ¿cuál es la otra? ¿Te me fuiste? ¿Sí me escuchas? Perdón. Ajá. Sí, te decía que es historia oral, Ok. Historia microhistoria o cultural y historia microhistoria. cultural. Pues fíjate que la memoria comunicativa para estos arqueólogos alemanes, Maurice Halbach, Jan y Aleida Assmann, perdón, engloba a ambos. Engloba tanto la historia cultural como la historia oral. ¿Por qué? Porque hace estos dos vertientes de lo que sería la memoria comunicativa, ¿no? Una de ellas sería la memoria colectiva. Una sería la memoria comunicativa, que es todo memoria oral que se recibe en una temporalidad que no es más amplia de 100 años. Son 3 generaciones nada más las que abarcan este horizonte temporal de la memoria comunicativa, y también abarca lo que es la historia cultural, porque si bien es cierto que que yo hice esta microhistoria o estos apuntes para una microhistoria a partir de relatos y entrevistas, también lo hice a partir de imágenes, de documentos de archivo, de periódico, de colecciones personales, de colecciones privadas, de boletos del cine, es decir, están englobados y eso es lo grande y lo rico de la microhistoria, que para que la microhistoria se haga, se requiere de ir directamente a las fuentes archivísticas, pero de también hablar con la gente común y corriente de sus experiencias y de sus prácticas cotidianas. Así que yo diría que es un trabajo de microhistoria que engloba la historia cultural y la historia oral, pero vista como memoria comunicativa y memoria cultural. Muy bien. Retomando otra pregunta de José Nava, ya para ir cerrando ahora sí. ¿Qué concluyes en la investigación? Pero yo le haría como un giro a la pregunta, más que la investigación, digamos, cuando terminas la maestría, porque hay un apartado así de esta cosa rara, odiosa que llaman el protocolo, ¿no? Que al final se tienes que incluir unas conclusiones, ¿no?
más allá de esas conclusiones, tú, Yadira Gutiérrez, Ávila, Esther, ¿tú qué concluyes? O sea, ¿con qué te quedas en esta investigación? Eh, está cerrada, es un capítulo que ya fue para ti. ¿Qué sientes ahí que puedes decir de cierre sobre este episodio tan bonito de tu trabajo? Mira, este episodio se cerró solamente por el cansancio que yo tenía de la maestría, pero no quedó, siento yo que no quedó concluido porque inclusive al final de mi tesis hago ciertas propuestas de actividades que no se han llevado a cabo. La primera de ellas es llevar esta historia a un documental, realizarla como un documental y llevarlo a la pantalla grande. Justamente este año, el mes pasado, el programa Polos Virtuales de IMCINE y de la Secretaría del Estado de Cultura de Baja California aceptaron el proyecto para realizar la carpeta, para desarrollar la carpeta cinematográfica de este futuro documental. Así que no está cerrado, esto apenas va empezando. Qué bueno. Falta mucho tiempo para que yo pueda decirle adiós a esta investigación. Aparte de que no solamente quiero hacer un cortito, un docu, un largo, no estoy muy clara aún, apenas estoy en la etapa de desarrollo del proyecto, pero a mí me encantaría hacer esto con otras salas de cine. Ya estoy bueno, he conversado varias veces con don Jorge y Miguel Bujasán, que son nietos de Miguel Bujasán Preto. Ellos saben muy bien de mis intenciones y pues yo quiero seguir haciendo esto con cada una de las salas de aquí de Tijuana. Lo que yo podría decir como conclusión de la investigación es que hace falta mucho trabajo. Hace falta mucho trabajo de todos dentro de la comunidad cultural. Siento yo que habría como que unificar los esfuerzos. Porque de pronto hay literatura, hay textos que están escritos, pero pues ¿dónde están esos textos, no? O sea, ¿cómo podemos acceder a ellos? Algunos están en el archivo histórico, otros los buscas en el COLEF, de pronto te los presta una señora en su casa. Igualmente, la cuestión de la fotografía. En el archivo histórico yo encontré gran material, gran cantidad de material, pero con respecto a las salas de cine había una postal o una foto en el periódico, o, ¿sabes? Y no está todo, vaya, Sistematizado. sistematizado, es decir, no hay una pantalla donde tú llegues, hay una computadora y una base de datos donde tú sabes qué hay y puedes pedir y alguien te los trae y hay una persona que es el custodio que está esperando que tú tengas guantes y tapabocas y todo organizado te lo entrega y lo devuelves. O sea, falta todo este tipo de como metodologías de trabajo, creo yo, y también de compartir lo que ya hemos hecho. Y creo que yo también caigo en ese error, porque después de 2 años yo nunca había, bueno, he hablado varias veces en el Simposio de Historia de Tijuana, cosas así como encuentros de historia a nivel estatal, pero tal vez no salgo pues del grupito de historiadores. Entonces, de ahí la intención de llevarlo a la pantalla grande, ¿no? Al cine. Bueno, ya no sé si pantalla grande, ya no sé ni qué onda con los cines, pero como la intención de poder socializar esta información, ¿no? De verdad sí hacerla accesible a todos. Entonces, pues creo que es momento de trabajar en conjunto con los gestores culturales, historiadores, productores, exhibidores, archivistas, conservadores del patrimonio del Estado, instituciones, ¿no? De cultura de la región, llámese Secut, ICBC, SEART, Secretaría de Cultura, que ahora acaba de nacer y creo que vienen con buenas intenciones. Creo que sería un buen momento como para dialogar y decir, ok, organicémonos, sistematicemos, profesionalicémonos, porque es bien complejo poder crear, poder realizar una investigación cuando tienes que estar escudriñando debajo de las piedras.
Sí, sí es complicado. Y más en una ciudad que, como dices, la historia o la memoria o los archivos están desperdigados en un montón de lados. No hay, si bien sí hay instituciones, ¿no? Pues que el Archivo Histórico, el COLEF, la UABC, el Instituto de Históricas, etcétera, no hay un trabajo como lo mencionas, sistematizado, de gente que esté preparada en la preservación, que ese es otro tema, ¿no? Sí, Es otra cosa que ahí nos estaríamos metiendo como en un problemón que primero lo primero, ¿no? Entonces sí, nos hace falta mucho en ese sentido. Sin embargo, por otro lado también es como no quedarnos de brazos, o sea, en este caso, como en tu caso, un tema bien complicado porque no hay archivo, etcétera, para mucha gente, y sé que seguramente muchos estudiantes o gente interesada en ciertos temas que se quieren acercar a las instituciones y no encuentran, o es complicado, o hay poquito, o alguien que hizo algo por ahí, pero en los años 90 y resulta que es lo único que hizo en su vida, ¿no? Ya no hay nada más. Entonces esa gente dice, no, pues qué flojera, pues ya no hago nada, pues ¿para qué? sí, Pero se trata de construir, ¿no? Y tú lo que hiciste en tu investigación, entre otras cosas, fue esto, ir hilando, ¿no? Como bien interesante estas historias de la gente, la historia oral, para proponer otra microhistoria más de la ciudad, ¿no? Del sentido cinematográfico, que hay mucho interés también fuera de aquí en esto. Entonces, el que se convierta en un producto audiovisual, pues eso va a tener un impacto que ningún libro de historia lo ha tenido hasta ahorita aquí en Tijuana, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí sería muy, muy bonito que se cierre, ¿no? Que puedas lograrlo. Ya hay un incentivo, ¿no? Con lo del apoyo del cine. Sin sí, embargo, pues también aquí gente que está escuchando, ¿no? Que se siente interesada, que tenga información, que se puedan comunicar contigo de alguna manera, o que tú estás interesada, ya tienes este trabajo, pueden consultar la tesis de Yadira que está en el repositorio del Colegio de la Frontera Norte, en este evento. Por ahí está también la tesis para que ustedes la descarguen en PDF, pero eso es para construir y para abrir, no para cerrar y no para decir que los que tienen la verdad absoluta pues son los que están dentro de cierta disciplina. Eso ya es quedarnos en el pasado, ¿no? Y estamos mirando más bien hacia el futuro, pensándonos en el presente para mirar hacia el futuro, y eso es un trabajo de todos y de todas. Quiero leer como los comentarios hasta donde me quedé, porque hay más. Le agradezco mucho, mucho a la gente que sí, está interesada, que ha tenido como una hora y media aquí conectados con nosotros. Gracias de verdad por estar aquí, por escucharnos, por escuchar a Yadira, más bien, yo que más estoy de panero. Aquí dice Estrella Orozco Santinelli, dice yo, no nací en Tijuana, así que esta historia es súper interesante. Gracias por compartir. José Navas se agradece el interés por la historia local y rescatar la memoria histórica. a sus órdenes, cuando guste. Brian, Brian Chilian, un saludo a Brian, dice, doña Dalia Nieto de Leiva, la primera mujer periodista de Baja California, vivió frente al cine. Mucho de su archivo de vida se perdió al morir y vender su casa. Imagino que como muchas otras historias de los vecinos. Excelente rescate, felicidades. Gracias. Madaí, saludos a Madaí. Hola, Saludos, excelente iniciativa. gracias. Antonio Bunt está de acuerdo conmigo, dice aborrezco los protocolos. Saludos, Antonio. Hola, Eh, Antonio. Lidisa Figueroa, Esther, pues sí, eso es el segundo nombre de mi Esther. Qué fregón trabajo, muchas felicidades. Gracias. Eh, que estaría fantástico, dice el documental. Antonio de la Cruz, excelente exposición, saludos Yadira, gracias Facine. Lidia se Antonio siguen. de la Cruz es el gestor del Cine Libertad. Muchos saludos. Muchos saludos y gracias por acompañarnos Y por por, abrirnos las puertas y permitirnos hacer todo esto en su espacio. y lo que falta todavía. Él sabe. Lidia se desafía, el documental sería una forma maravillosa de completar tu trabajo. Yalila de nuevo, más archivos de nuestras comunidades, gracias por inspirar. Keila Zamarrón, saludo a Keila, soy fan de los dos, muchas gracias, saludos. Keila. Y Michael Ramos de nuevo, hasta Tepos,
Felicidades, inviten de vuelta a Tijuana y Fascine. No es necesario que te invitemos, Michael, tú cáele. Tú Aquí cáele. tienes tu casa, te quedas con Bruno, que es mi perro, aquí donde sea. No hay problema, tienes tu casa aquí, Michael, ya sabes. Sí, aquí. Bueno, Yadira, algo que quieras compartirnos como para cerrar, reflexiones finales, para ir cerrando. De nuevo, muchas gracias por el tiempo y por compartir este trabajo que es muy bonito. Sí, muchas gracias, Apo. Pues les voy a comentar que voy a pegar en el evento la presentación que quién sabe por qué. Yo creí muchas veces que estaba compartiendo la pantalla y no la compartí. Y les voy a dejar ahí para que vean todas las fotos que había preparado para ustedes el día de hoy y pues para que valga la pena el recopilarlas ahí, sacarlas de la tesis. Puse varias que no están en la tesis también. Y bueno, pues cualquier cosa, alguien que quiera contarme una anécdota de algún cine, alguien que tenga un álbum familiar en donde hay una foto y salen en el cine, cualquier cosita que tengan así relacionadas, estaré súper agradecida si lo quisieran compartir y pues eso, socializar, ¿no? La onda es que pues que la historia de Tijuana sea de todos y de todas. Así es, pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente de nuevo por acompañarnos. Vamos a tener más eventos. Fascine es en septiembre y como ustedes saben, los espacios independientes de autogestivos como Fascine, estamos resistiendo a toda esta cuestión de la pandemia y más allá de la pandemia, por las iniciativas o desiniciativas, o como le queramos llamar, de las instituciones y de muchos de los empresarios, etcétera, que no hacen posible la continuación de muchos proyectos, y mucho más si son proyectos culturales. La cultura es lo primero que sale golpeado cuando los presupuestos se ajustan, lamentablemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer una serie también de actividades para recaudar fondos para llevar a cabo Fascine en septiembre. Es algo que nunca habíamos hecho, o sea, no habíamos tenido la necesidad de hacerlo, habíamos trabajado todos estos 9 años con patrocinadores, pero ahora la situación es muy complicada y pues ya tenemos un par de actividades, hay unas rifas de libros, unos afiches históricos, de hecho, bien interesantes que hemos estado recopilando para luego aquí en la misma red de Fascina, aquí en Facebook, pues les compartiremos en su momento para que si quieren apoyarnos con lo que sea, pues ahí va a ser agradecido, muy agradecido. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, Yadira, te quiero mucho, te queremos mucho todos Yo aquí, también los seguramente, quiero mucho. Muchas gracias a seguramente. todos los que me han apoyado en esta investigación, todos los que mencioné, que en algún momento entrevisté o me invitaron a trabajar o a colaborar, me abrieron las puertas del cine de su casa, de su archivo, me facilitaron una imagen. Todos están en agradecimientos y créditos en la presentación que les voy a compartir y si no lo mencioné, estoy muy agradecida y bueno, seguimos trabajando. Gracias por la invitación, Apo. Gracias a ti, felicidades de nuevo por el trabajo y pues gracias a todos, nos vemos en la próxima. Larga vida, Fascine. Bye. Bye.